ellos. Y yo doy gracias a Dios por la oportunidad de estar en su casa en esta mañana. Yo siento mucha gratitud en mi corazón. Yo estaba reflexionando, recordando hace un año, en el domingo de resurrección, estuvimos todos en casa. No sé si recuerdan que vino una tormenta fuerte en esa mañana. Cayó mi cumpleaños. Y yo sé, ay, cuánto yo extrañaba estar en la casa de Dios. El año pasado yo doy gracias a Dios porque Él nos permitió estar aquí. Nunca queremos tomarlo a la ligera. Siempre queremos acercarnos a su casa con gratitud. Y como Él dijo en su palabra, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Que Cristo resucitado por medio de su Espíritu, aquí está. Pablo decía que cuando ustedes están congregados, que la presencia del Señor está, pero el poder de Dios está. Es el poder de la resurrección. Servimos a un Dios vivo, un Cristo vivo, resucitado. No un Dios muerto, no un ídolo, no una religión muerta. Servimos a un Cristo vivo. Y podemos celebrar en esta mañana como alrededor del mundo. Los cristianos están celebrando el domingo de la resurrección, pero la realidad es que cada domingo es una celebración de la resurrección. La razón por la que nosotros nos reunimos los domingos y no los sábados es porque Cristo resucitó en un domingo. Así que cada vez que nosotros nos reunimos, que estamos congregados en el nombre de Cristo, es una celebración que Cristo vive y nos ha dado vida en su nombre. También es una realidad que cada uno de nosotros podemos experimentar diariamente, la comunión con un Cristo vivo. La religión para mí es algo tan aburrida, pero Cristo nunca me aburre. Es lo más importante, es esa relación con el Señor. La comunión que tenemos diario con un Cristo vivo. Abren sus Biblias a Lucas 24. Los 4 evangelios contienen la historia de la muerte y la resurrección de Cristo. Y es bueno estudiar a los 4 para tener un cuadro completo de lo que ocurrió en ese día. Y hoy vamos a leer del Evangelio de Lucas. Lucas como médico, cuando él relata los eventos históricos, él los relata con mucho detalle. Así que vamos a leer lo que él dice en Lucas 24, comenzando en verso 1. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y algunas otras mujeres con ellas. Una pausa aquí. ¿De quién está hablando cuando dice vinieron al sepulcro? Está hablando de un grupo de mujeres que habían venido de Galilea, que habían servido a Cristo durante su ministerio terrenal. Ellos habían cuidado de él mientras él ministraba a las multitudes. Le habían dado de comer. Estaban allí en la crucifixión. De hecho, cuando los otros discípulos, recuerden, ellos lo abandonaron cuando él fue arrestado y luego Pedro lo negó. Pero las mujeres, ese grupo de mujeres se quedaron allí cuando Jesús fue crucificado. Cuando fue sepultado, allí estaban. Y ahora muy de mañana, el domingo, traen estas especies a la tumba. Verso 2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras
Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellos, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Yo les invito, oren conmigo. Vamos a disponer nuestros corazones. Vamos a darle al Señor toda nuestra atención, así como Él merece en esta mañana. Padre, gracias por esta oportunidad de estar en tu casa, por este privilegio, Señor, de congregarnos en el nombre de Cristo. Gracias, Cristo, por lo que has hecho por nosotros, Señor. Y por tu vida nosotros tenemos vida en esta mañana y esperanza. Gracias por tu palabra, Señor. Yo pido, Señor, que tú nos hables una vez más por medio de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. Nuestros corazones están abiertos, nuestros oídos están atentos para recibir lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Y que Cristo, tú recibes toda la gloria. Amén. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Sin la resurrección no hay fe cristiana. Sin la resurrección, la fe sería en vano. Sin la resurrección, la predicación sería en vano. Sin la resurrección, no tuviéramos esperanza de vida eterna. Pero gracias al Señor, Él no está muerto, esa tumba está vacía y ahora nosotros tenemos vida eterna y tenemos esperanza por el poder de la resurrección. Todo depende de la resurrección. Ese evento histórico cambió todo. Pero yo puedo decir de una manera personal que no solamente cambió la historia, pero cambió mi historia. Cambió mi vida. Y si tú has recibido a Cristo, también cambió tu vida, cambió tu historia, marcó un cambio. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón y creíste en Él como tu Señor y Salvador. Pablo decía a los Corintios en 1 de Corintios 15, decía: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay muchas cosas que podríamos platicar en esta mañana, pero Pablo decía a los Corintios, primeramente les transmití esto. Otra versión lo dice de esta manera: murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y la pregunta es, ¿qué tan importante para ti es? ¿Qué tan importante es este mensaje? Si tú has experimentado de una manera personal el poder de la resurrección, si tú caminas en una relación con el Señor Jesucristo, en la historia que acabamos de leer en Lucas 24, vemos este grupo de mujeres que querían cuidar el cuerpo de Cristo como un último acto de amor. Ellas habían cuidado de Él durante su ministerio y ahora en su muerte querían traer esas especies para ungir su cuerpo. Es claro de lo que leímos que ellas no estaban esperando la resurrección. Ellas van a la tumba tristes. Ellas van a la tumba para ungir un cadáver. Ellos no están esperando llegar allí y darse cuenta que Cristo ha resucitado. Pero algo que vemos en estas mujeres es un amor, un compromiso y algo de ternura en este acto de querer cuidar el cuerpo de Cristo. Cristo les había dicho vez tras vez que Él iba a morir y iba a resucitar al tercer día, pero ni ellas ni los discípulos lo comprendían.
ni ellas, ni los discípulos lo estaban esperando. De hecho, los apóstoles, la palabra nos dice que ellos estaban reunidos en un cuarto y tenían la puerta cerrada por miedo. No estaban esperando la resurrección. Y no sé por qué, porque Cristo les había dicho varias veces. Pero si les faltó la fe en ese momento, algo que no les falló fue el amor. Estas mujeres que estaban ahí hasta el final. Estas mujeres que amaban a Jesús cuando no fue fácil hacerlo. Cuando seguían a Jesús, aún en su muerte. Cuando querían ofrecer este último acto de amor, de devoción, en cuidar su cuerpo. Estas mujeres estaban allí cuando crucificaron a Jesús. La palabra nos dice que a las 9 de la mañana, el viernes, Él fue crucificado. Estaba en la cruz alrededor de 6 horas. La palabra nos dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, en ese viernes, la tierra se oscureció. Y alrededor de las 3 de la tarde, Cristo murió por nuestros pecados. La Biblia nos dice que un hombre, que era un discípulo secreto de Jesús, un hombre rico, que se llamaba José de Arimatea, él pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Y él junto con Nicodemo sepultaron el cuerpo de Cristo. Las mujeres estaban allí siendo testigos de la sepultura de Cristo. Las mujeres habían visto cuando hicieron rodar esa piedra tan enorme. Marcos nos da este detalle, nos dice que era una piedra enorme. Y piensen en esto por un momento. Estas mujeres, sabiendo que Cristo murió, no saben que ha resucitado, van a la tumba para unir su cuerpo, saben que hay una piedra grande allí. Los otros apóstoles lo habían abandonado. Pero allí van. Ellos no buscaban lo fácil. Muy de mañana se levantaron para ir. Ellos amaban a Jesús cuando no fue popular hacerlo. Ellos habían sido testigos de ver las multitudes seguir a Jesús. Pero ahora las multitudes no estaban allí. Y la pregunta que yo me hago a mí misma y a cada uno de nosotros es: ¿qué tan fuerte es nuestro compromiso y nuestro amor hacia Jesús? Si estamos dispuestos a seguirlo, amarlo, aun cuando no es popular y cuando no es fácil hacerlo, aun cuando no entendemos lo que está pasando. Porque yo he escuchado gente decir veces, pues yo no sé por qué Dios permitió esto. Y si Dios permitió esta circunstancia difícil en mi vida, entonces yo ya no quiero servir a Dios. Y culpen a Dios. Y ya no quieren seguir a Jesús. No quieren amar a Dios en esos momentos difíciles. Pero estas mujeres que no estaban esperando una resurrección, que no habían captado realmente lo que Dios estaba haciendo en ese momento, movidas por el amor, allí estaban con el compromiso. La pregunta es: ¿qué tan fuerte es nuestro compromiso hacia Dios? Le vamos a amar aun cuando no entendemos lo que está pasando. Y déjeme decirles, su plan siempre es mejor que la nuestra. Aun cuando no entendemos, podemos confiar que su mano está obrando. Estas mujeres, nos dice Marcos, cuando iban en camino a la tumba, se decían al uno a otro: ¿quién va a remover esa piedra? ¿Quién va a quitar esa piedra? Lo que no sabían es que el sábado no solamente habían
la piedra estaba allí, pero sábado habían sellado la tumba. Y el sello romano, si alguien hubiera roto ese sello, hubiera sido culpable de traición alta en contra del gobierno romano. No sabían eso. Pero no solamente hay una piedra allí, pero también la tumba está sellada. Se ve que no hay respuesta, ¿verdad? Pero allí van ellas, con el compromiso, con el amor, con la dedicación, con la devoción hacia Cristo, aun cuando no entendían todo lo que estaba pasando. Mateo nos dice, en Mateo 28, nos dice que antes de que ellos llegaron hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Allí está la respuesta. Allí está la respuesta. Dios mandó un ángel para quitar esa piedra. Ellos preguntaban por una piedra. Dios ya había mandado el ángel. Y Cristo había resucitado de los muertos. Y si tú estás caminando en una situación difícil y no entiendes por qué estás enfrentando esas dificultades, yo no te puedo dar todas las respuestas, pero yo te puedo decir que Cristo vive y Él tiene un plan para tu vida y su plan es siempre mejor que el nuestro. El ángel quitó la piedra. Si no lo sabían, la piedra no fue removida para que Jesús saliera en ninguna manera. Porque Jesús en Juan capítulo 20 nos dice que cuando los discípulos estaban reunidos, la puerta estaba cerrada y de repente Jesús aparece allí, pudo llegar allí así, con la puerta cerrada. Así que la piedra no fue removida para que Jesús saliera, fue removida para nosotros, para ellos, para que podríamos ver esa tumba está vacía. Una evidencia de la resurrección. Hermanos, amados, tantas evidencias hay que Cristo vive. Cuando los apóstoles predicaban sobre la resurrección, y dicen Hechos que los apóstoles predicaban con gran poder acerca de la resurrección. Recuerden cuando comenzaron a predicar, ¿dónde comenzaron a predicar? En Jerusalén. En Jerusalén. Allí está la tumba vacía. Nadie puede negar. Esa tumba está vacía. Hay gente que han intentado estudiar y investigar la resurrección con el propósito de probar que no es cierto. Y muchos de ellos se han convertido a Cristo porque hay tanta evidencia que verifica que Cristo resucitó de los muertos. Si esta fuera una historia inventada, los discípulos nunca hubieran usado a mujeres como las primeros testigos. Nunca. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el testimonio de una mujer no valía mucho. Pero la Biblia nos cuenta que eran mujeres las primeras testigos, porque así fue. Así lo decidió Dios. Pero si fuera inventado, nunca hubieran puesto a mujeres como las primeras testigos. Si fuera una historia inventada, los apóstoles nunca hubieran dado su vida por una mentira. Nosotros sabemos que los apóstoles abandonaron a Jesús en el momento de la crucifixión y estaban encerrados por el miedo. Pero cuando tuvieron el encuentro con Jesús resucitado, algo cambió. Recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a predicar con gran poder acerca de la resurrección.
Y la historia nos dice que cada uno de los apóstoles, con la excepción posible de Juan, dio su vida por la fe. No hubieran muerto, no hubieran dado su vida por una mentira. La gente miente para escapar la muerte. No mueren para una mentira. Sabemos también que el medio hermano de Jesús, Jacobo, también llamado Santiago, él escribió la carta de Santiago, no creía en Jesús cuando él vivía. Su medio hermano no creía en él. Después de la resurrección, él llega a ser uno de los líderes en la iglesia primitiva. Y tenemos su carta en el Nuevo Testamento, que él vio a Cristo resucitado. Es el poder de la resurrección. La Biblia nos dice que en una ocasión más de 500 personas vieron a Cristo vivo. Después de su muerte y resurrección, más de 500. Es muy difícil cuando aún dos personas quieren decir una mentira, que se ponen de acuerdo en todos los detalles, ¿verdad? Pero imaginen, más de 500 y todos están testificando lo mismo. ¡Lo vimos! ¡Él vive! Hay tanta evidencia que yo podría decirles en esta mañana, pero quizá la evidencia más cercana es la transformación que Cristo hizo en nuestras vidas. Es lo que Él hizo en mi vida. Y si has recibido a Cristo, es lo que Él hizo en tu vida. Cuando las mujeres llegan a la tumba todavía, no, cuando vieron la piedra removida, ellas todavía no se daban cuenta de lo que estaba pasando. El ángel tiene que darles una explicación. Y les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estaban buscando a Cristo, pero en el lugar equivocado. Estaban buscando en un lugar de muerte. Y hay mucha gente que busquen a Dios, pero lo busquen en la religión o lo busquen en las obras muertas. Cristo vive. La tumba está vacía. Ellos estaban buscando en esa tumba en un lugar de muerte. Cuando Dios es un Dios de vida. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pablo, cuando estaba hablando de su testimonio en que él buscaba la salvación por medio de la religión, por medio de las obras, en Filipenses 3, él llega a decir que ahora él consideraba como pérdida todas las cosas. Y luego verso 10 de Filipenses, a fin de conocerle a Cristo y el poder de su resurrección. Y esta es mi oración en esta mañana, que cada uno aquí puede conocerle más a Cristo. Yo quiero conocerle más a Cristo y el poder de su resurrección. El poder de la resurrección nos da vida. El poder de la resurrección nos ayuda a caminar en victoria. El poder de la resurrección nos da esperanza. Y no es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Así que si estás aquí y si tú te preguntas, ¿puede Jesús cambiar mi vida? ¿Puede Jesús realmente perdonarme de mis pecados? ¿Puede Jesús ayudarme a caminar en victoria? La respuesta es sí, Cristo vive. Y hay un poder tan grande que opera en nosotros cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es el poder de la resurrección. Yo quisiera en esta mañana que vemos dos testimonios.
yo pedí a 2 personas dar el testimonio de cómo Cristo ha cambiado su vida. Así que vamos a ver estas 2 historias, 2 testimonios de cómo Cristo hizo un cambio, una transformación en sus vidas. Voy a platicar ahorita yo un poquito de mi testimonio, de mi vida antes de Cristo, mi conversión a Cristo y cómo es mi vida ahorita después de Cristo. Yo vengo de una familia católica, hermanos. Yo vengo de una familia que por 35 años me inculcaron por la religión católica. Los que venimos de la religión católica pues sabemos que es una religión muy estructurada en muchas cosas y pues así es como fui yo educado. Yo acepté a Cristo en mi corazón a los 35 años, casi, hermanos, al día. El otro día platicábamos Lili y yo y nos estamos acordando de que cuando yo tomé la decisión de aceptar a Cristo en mi corazón fue cuando para un evento del Día de las Madres en la iglesia estuve platicando con nuestro pastor Abraham allá en México y ahí acepté yo a Cristo en mi corazón y acepté estar yendo a la iglesia. Entonces pues es una gran bendición, ¿verdad? Yo cumplo años un 9 de mayo y en México se celebra el 10 de mayo. Por ahí hubo un evento en la iglesia más o menos por estas fechas y pues fue cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, hermanos. Mi vida antes de Cristo, de conocer yo a Cristo bien, como entender lo que es solamente Cristo, ¿verdad? Lo que significa el solamente Cristo, solamente la palabra. Era una vida muy centrada en mí, en hacer las cosas por mis propias fuerzas, en hacer las cosas por mis propias habilidades, por mi propia inteligencia, por mi propio trabajo, por mí. ¿Sí? Cuando las cosas no se daban como yo esperaba, pues yo me desesperaba, porque había un vacío en mí enorme, hermanos, gigante, que ni el trabajo, ni el progreso, ni nada material podía cubrir, porque yo quería más y quería más y quería más. Yo no entendía qué era ese vacío que yo tenía, hermanos. Y yo buscaba llenar ese vacío por medio de lo académico, por medio de lo laboral, por la familia y ciertas cosas también materiales. Y Cristo trabajó conmigo porque nosotros teníamos a nuestras niñas en escuela cristiana en México a través de mis hijas. Ellas venían a nosotros, a mí, a Lili, y nos hacían preguntas. Papá, mamá, en la escuela vimos esto, platicamos de esto en nuestro devocional, en nuestra clase de Biblia vimos esto, ¿por qué? Y pues, hermanos, no teníamos respuesta. Yo no tenía una respuesta. En el lado académico, en lo que yo estudié, pues en realidad no me prepara para ese tipo de preguntas y ese tipo de respuestas. Y la otra fue, ya que decidí yo empezar a ir a la iglesia y empezar a acercarme a Cristo, un par de sustos ahí en lo físico, ¿no? En la salud. Y de nuevo, como yo buscaba en mis propias fuerzas y en mi propio entendimiento las cosas y me desesperé, me dio ansiedad y Cristo me dio un empujoncito de decir, hey, entrégame a mí toda tu ansiedad, entrégame a mí todos tus miedos. Y fue parte de esa conversión, hermanos. Así acepté yo a Cristo en mi corazón. Duré un tiempo que lo acepté antes de que me bautizara. De hecho, me bauticé hasta el 2018 aquí en la Iglesia Nueva Vida. Ya veníamos nosotros como cristianos trabajando y ya incorporados a una iglesia. Trabajamos un poquito, recibiendo clases, recibiendo estudio bíblico. Llegamos aquí a Longview y lo sentí en mi corazón que ya era tiempo de bautizarme y bendito sea Dios, tomé esa decisión y lo hice. Mi vida después de Cristo no es perfecta, hermanos. Siempre recaigo a veces en esas situaciones donde digo yo puedo, yo hago, pero Cristo me recuerda de una o de otra manera que es a través de Él, hermanos, que podemos hacer las cosas, a través de Dios. Él nos da los talentos, Él nos da las habilidades y pues es en el que debemos siempre de confiar. Leía precisamente esta semana en uno de mis devocionales que tenemos que confiar en Él y Dios me dio, y se los voy a leer, Jeremías 17:7, que para mí pues es parte de mi lucha que yo tengo en mi oración y en mi día con día, y dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Entonces debemos de confiar en Dios, que Él nos va a dirigir por buen camino, hermanos. A veces se nos olvida que lo que nosotros vemos como bienestar es muy diferente al bienestar que Dios quiere para nosotros. Nosotros muchas veces nos enfocamos en lo material, en el trabajo, pero Dios, lo de Él es espiritual y es la vida eterna, hermanos. Y a veces esas dos cosas no encajan y batallamos para entender eso. Yo lo sigo batallando, yo sigo orando con Dios, pero mi vida ha sido muy diferente al entender que tengo que recaer en Él y confiar plenamente en Él, en lo que Él tiene preparado para mí. Y a veces va a quitar
ramas secas, ¿verdad? De nosotros que no dan fruto para dejar que las que están ahí den fruto y sigan adelante. Y es difícil entender eso, hermanos. Pero bendito sea Dios, en oración y en confiar en Él y meditar en su palabra lo podemos hacer. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Un abrazo. Amén. De mi testimonio de cómo el Señor me transformó, tocó mi corazón. Yo me convertí al Señor en agosto del 2005, hace ya 16 años, viniendo yo de una familia católica donde pues ser cristiano era como ser raros, así lo veíamos. Y llegué a Estados Unidos a vivir con mis tíos, siendo familia cristiana. Ellos me llevaban prácticamente a fuerzas a la iglesia. A mí no me gustaba porque no era mi creencia. Después de 3 meses de estar yendo todos los domingos, porque yo tenía que ir a la iglesia con ellos los miércoles, los domingos, los viernes de vigilia, entendí, la verdad me hizo libre, acepté al Señor y me cambió, me transformó, me bendijo de una manera que yo jamás hubiera imaginado, pero el Señor todo lo tenía planeado porque así es Él, en su plan. Me dio mi familia, porque yo no tenía hijos. Mis hijos ya llegaron cuando yo ya era grande, de edad. Pero el Señor así lo tenía planeado, que primero lo iba a conocer a Él, para después darme mucho más de lo que yo un día imaginé, mucho más de lo que yo un día soñé. Así es el Señor. He entendido que sin Él soy nada, sin Él no somos nada. ¿A dónde iré? ¿A dónde iremos si solo Él tiene palabra de vida? El Señor es tan maravilloso, es tan misericordioso, que aún en las pruebas más difíciles, en el proceso más difícil, que inclusive en estos momentos mi familia y yo pasamos por la muerte de mi hermano hace 4 meses, yo sé que si no tuviera al Señor en mi corazón, hubiera pensado, decidido cosas diferentes. Pero yo sé que el Señor, en su misericordia infinita, me ha ayudado a sobrepasar mi dolor, a mí y a mi familia. Conociendo al Señor, sabemos que en Él hay libertad, hay paz, hay consuelo. Y que también en el Señor podemos refugiarnos en todo momento, en los momentos más felices y en los momentos más difíciles. Dios les bendiga. Amén. Damos gloria a Dios por estos testimonios de vidas cambiadas por el poder de Cristo. El poder de la resurrección nos da vida nueva. ¿Y cuántos dan gloria a Dios por el cambio que Él ha hecho en tu vida? Yo doy gracias a Dios por el cambio, la transformación que Él ha hecho. Y como dice en Romanos 4:25, dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. Él vino para salvarnos. Cristo puede cambiar tu corazón, tu vida. Es el poder de la resurrección. La vida de Cristo, nosotros tenemos vida espiritual. Así que la pregunta en esta mañana es si tú has experimentado el poder de la resurrección de una manera personal. En Romanos 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, en otras palabras, si le das control de tu vida, y luego dice, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Esto tiene poder para cambiar nuestras vidas, nos da vida nueva. También nos ayuda a caminar en una vida victoriosa. No somos cristianos derrotados.
Somos más que vencedores porque Cristo vive. Una de las oraciones que Pablo hizo por la iglesia, y nosotros podríamos orar esto en esta mañana. Él pedía en Efesios 1, verso 19, él dice, yo pido en oración. Escuchen bien, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Hablo, ora por la iglesia. Yo pido que entiendan. Es mi oración. Yo pido que nosotros podamos entender en esta mañana la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros que creemos en Él. El mismo poder que levantó Cristo de los muertos está con nosotros. Y ese poder, según Efesios 3, dice que ese poder actúa en nosotros, nos ayuda a caminar en victoria. Así que en esta mañana, si tú te preguntas si Cristo puede ayudarte a caminar en victoria, la respuesta es que sí, que Él vive. Es el poder de la resurrección. Nos llena de esperanza. Vamos a ver 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4, Pablo está hablando de sus sufrimientos, de las pruebas y las tribulaciones que él enfrentaba, las dificultades. En verso 14 él dice algo interesante, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En medio de su sufrimiento, Pablo podía decir, sabiendo algo que yo sé que el que resucitó a Cristo también va a resucitar a nosotros. Si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, entonces nosotros también seremos resucitados y veremos al Señor cara a cara. Tenemos una esperanza viva. Y verso 16, pongan atención, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando en el interior, no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, una pausa comparada con nuestra tribulación, la tribulación de Pablo, la mayoría de nosotros no lo veríamos como leve. Estar en cárceles, apedreado, golpeado por su fe, dice esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aún en medio de las dificultades, él tenía esperanza, sabiendo que Cristo resucitó. Recuerden la historia de Job en el Antiguo Testamento, que a Job había perdido sus riquezas, su familia, sus hijos y su salud. Y tenía muchas preguntas para Dios. No entendía por qué estaba pasando por esos momentos tan crueles y difíciles. Pero en Job 19, él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Luego él decía, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Había muchas cosas que Job no entendía. Había muchas preguntas que él tenía. Pero él podía decir, yo sé que mi Redentor vive y yo lo voy a ver cara a cara. Esa esperanza que tenemos en Cristo es una esperanza viva. Como Él vive, nosotros podemos caminar cada día en victoria por el poder de la resurrección.
Iglesia amada, que tu fe sea fortalecida en esta mañana. Cristo vive. Y si estás aquí y si nunca has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, hoy es un buen día para decidir seguir a Cristo. Hoy es un buen día para decirle sí a Dios. Yo te entrego mi vida. Yo te doy control de mi vida. Yo creo en ti. Póngase de pie en esta mañana. Cierren sus ojos, por favor. Y vamos a responder a la palabra. Y quiero preguntarles en esta mañana si habrá alguien aquí. Y si tú en esta mañana nunca has entregado tu vida a Cristo, no has experimentado de una manera personal el poder de la resurrección de un Cristo vivo y quieres darle control de tu vida, quieres tomar una decisión de seguirle a Cristo. Y si nunca lo has hecho y quieres decir, hoy yo decido seguir a Cristo, levanta la mano bien alto si esa es tu decisión. Además, vamos a esperar un momento si va alguien en esta mañana y tú quisieras recibir a Cristo por la primera vez. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. Él no dijo, yo soy un camino. Él dijo, yo soy el camino. Él es el único que nos puede dar salvación. Así que si quieres entregar tu vida a Cristo, levanta la mano bien alto. Si no hay nadie, si quiero orar por los que están aquí, si estás enfrentando un momento difícil y quizá como estas mujeres que iban a la tumba en ese día, un momento triste, en un momento que realmente no entendían la palabra, dice que estaban perplejas. Estaban perplejas. Y el ángel cuando les da la explicación les dice, porque busquen entre los muertos a que vive, no está aquí, ha resucitado. Y luego dice, acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Y si estás pasando por ese momento difícil, creo que el Señor nos diría en esta mañana, acuérdate de lo que yo les he dicho, acuérdate de las promesas, acuérdate que Él murió por ti, que resucitó al tercer día, acuérdate. O sea, como esas mujeres, nosotros nos estamos preocupando por cosas que realmente nosotros en nuestro poder no podemos resolver, no tenemos la solución. Pero Dios tiene un plan. Ellas se estaban preguntando, ¿quién va a quitar la piedra? Pero el plan de Dios era más grande. Cristo ya había resucitado, Él vive. ¿Cuántos pueden decir, yo sé que mi Redentor vive? Yo sé que Él vive. Yo sé que Él está vivo. Yo lo sé. Yo puedo testificar que Él me ha dado vida nueva, me ha dado victoria, me ha dado una esperanza viva. Y yo lo veré cara a cara. Gracias, Señor. Hay que recordar sus palabras, hay que recordar lo que Él hizo por ti. Que el poder de la resurrección está disponible para ti todos los días. Si necesitas oración, vengan al altar y queremos orar por ti. Si estás pasando un momento que parece